porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 14 y 15, y del 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu rebaño con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre las malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial del libro de los Salmos, capítulo 84, responderemos todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu récord contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: Jesús, oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Hoy la palabra de Dios nos invita a hacernos hermanos de Cristo, cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, cumpliendo lo que Dios nos manda. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de cumplir los mandatos de Dios, de cumplir las órdenes de Dios para con nosotros, que seamos hijos buen portados, que seamos hijos auténticos de Dios. Por eso ahí donde estás te quiero invitar a que eleves después de mí esta hermosa oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Amados hermanos, hoy es martes 21 del mes de julio. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que nos regala, por esta oportunidad que nos da de vivir la palabra de Dios, de poderla compartir. Hoy, en este día lleno de gracia y de bendición que el Señor nos permite vivir, debemos darle gracias a Él por la vida, por la familia, por el hogar. No se le olvide en esta mañana hacer una oración a Dios por la vida. Al irnos a acostar, darle gracias a Dios por el día que ha pasado. Te quiero invitar, querido hermano, a que hoy meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Esta palabra de Dios que hemos escuchado, los hermanos protestantes la toman para confundir. Los hermanos protestantes no la entienden. Y al escucharla y al analizarla, ellos van a decir que María tuvo más hijos. Como usted ha escuchado en muchos lugares, que los protestantes andan diciendo que San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice, María tuvo más hijos. Yo hoy voy a explicarles con la palabra de Dios qué es lo que significa San Mateo 12, 46. No significa que María tuvo más hijos, no. Significa que Cristo sí tuvo más hermanos, pero no eran hijos de la Virgen María. Por tanto, te quiero invitar en este día a que agarres tu Biblia, a que agarres la palabra de Dios, a que agarres las Sagradas Escrituras y vamos a meditarlo en este día martes que el Señor nos regala, martes 21 de julio. Vamos a meditar la palabra de Dios para que cuando lleguen los protestantes a meternos piojos, los piojos de la duda, los piojos del engaño, que quieran invitarnos al pecado de apostasía, usted le diga un momentico, eso no está bien. No se le olvide compartir esta enseñanza con sus hermanos, con sus amigos, con las personas más cercanas, con las personas a las que usted ya hizo los grupos y está compartiendo la palabra de Dios a través de WhatsApp, a través de Face, a través de Instagram, a través de las redes sociales. No se lo olviden, no se quede usted solo con la palabra de Dios, sino que también aprenda a compartirla. Vamos a meditar pues lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, para que ustedes y yo salgamos de la duda que los protestantes nos han metido en la cabeza. ¿María tuvo más hijos? Eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia enseña, Cristo tuvo más hermanos. Oído al tambor, paren la oreja. Vamos a hablar de la palabra
hermanos. Hoy cuando la palabra de Dios nos muestra que Jesús estaba hablando a la gente y llega su madre y sus hermanos, sus parientes, y alguien le dice, mire señor, allá afuera está su mamá y están sus hermanos. Y entonces no hay ningún problema porque Jesús explica, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y qué significa este evangelio? Que para ser hermano de Cristo hay que cumplir su palabra. Que poder decir somos hermanos de Cristo, somos familia de Cristo, debemos cumplir su divina palabra, debemos hacer lo que Él hacía. Pero resulta que hay personas que al leer este pasaje de las Escrituras se confunden y entonces dicen, si Jesús tuvo más hermanos, entonces suman, Jesús más hermanos igual hijo de María. Hacen una suma que no es correcta o llegan a una conclusión que no es acertada y llegan a decir, María tuvo más hijos porque resulta que Jesús tuvo más hermanos. Y entonces vienen con esa idea y se la presentan a los católicos y dicen, mire cómo llegan, y dicen, usted sabía, católico, usted salía, hermanito, usted sabía que Jesús tuvo más hermanos. Y el católico dice, pues sí. Pero usted sabía que María tuvo más hijos. Y el católico dice, no, María no tuvo más hijos. Claro que sí, dice el protestante. María tuvo más hijos. Pero ¿cómo va a decir usted que María tuvo más hijos si yo aprendí que la Virgen María tuvo un solo hijo? Y dice el protestante, porque es que los curas no le dicen la verdad. Y el católico se queda pensando, ¿cómo que no me dicen la verdad? Sí, los padres no le dicen la verdad, porque si usted llega a saber la verdad, y la verdad te va a hacer libre, y tiene que salirse de la gran Babilonia, tiene que salirse de la gran prostituta, de la iglesia católica. Y entonces el católico dice, no señor, María no tuvo más hijos. Claro que sí tuvo más hijos. A ver, ¿quiere que se lo muestre en la Biblia? Dice el católico, muéstramelo en la Biblia. Oye, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la acción? Primero te seduce y te llega con una mentira y te vende una mentira como si fuera verdad. Y el católico que está instruido dice no. El católico dice no tuvo más hijos, tuvo uno solo. Claro que sí, que no. ¿Usted quiere verlo en la Biblia? Le dice el evangélico, a ver, muéstrame. Ya le mostró el interés. Y entonces viene el evangélico con el piojo preparado para metérselo en la cabeza. Y viene con la duda. ¿Qué llamo yo piojo? La duda. Acuérdense cómo el demonio atrapó a Eva. ¿Es verdad que Dios le dijo a ustedes que no comieran de todos los árboles del jardín? La mujer le dijo, de todos no, eso es mentira. Dios dijo que comieran de todos menos de aquel, del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Le metió a la mujer la duda. La mujer sabía que no debía comer. Entabló una conversación con el enemigo. Y el enemigo aprovechó. Le dijo, mire, que Dios sabe que si ustedes comen de eso serán como Dios. Le metió el piojo de la duda a la mujer. La mujer vio apetecible el árbol y se encontró al marito y le dio y comió. Así hace el protestante. La Biblia dice que María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. No lo dice la Biblia. Es más, la Biblia lo enseña. Y si quiere se lo muestro, dice el católico. Muéstremelo. Ahí cayó usted en la trampa. Cayó en el anzuelo. Ya lo vamos a explicar. No se vaya porque en el transcurso del video lo vamos a explicar. Para que usted esté firme. Para que usted esté fortalecido. Para que sea un católico instruido. Jamás confundido. Oye, hoy vamos a estudiar la Biblia y por eso te invito a que vayas buscando papel y lápiz, hermano, y busque la Santa Biblia para que si en algún momento entró la duda en ti, hoy la aclares. Y si conoces a alguien con el engaño, con la duda de que María tuvo más hijos, usted le comparte este video para que él pueda matar ese piojo de la duda que han metido los protestantes. Y entonces le meten la primera duda y después viene la segunda. Las imágenes, y después viene la tercera, la confesión, y después viene la cuarta, el rosario, y cuando usted se da cuenta, anda todo, le pasó como Kung Fu. ¿Qué le pasó a Kung Fu? Pues se confundió, anda todo confundido. ¿Por qué?
por estar prestando atención a argumentos que no son bíblicos. Dice el protestante, miren, aquí dice la Biblia que María tuvo más hijos. Y dígale usted, ¿dónde? Aquí, en San Mateo capítulo 12, versículo 46. Y usted le dice, léalo. Eso sí, tiene que decir, María tuvo más hijos. Porque si la Biblia no dice María tuvo más hijos, tú un mentiroso. Y dicen, claro que lo dice. Léalo pues, oiga. Mateo 12, 46. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos. Ahí afuera está tu madre y tus hermanos. Y dice por delante, ¿ve que sí dice que María tuvo más hijos? Y usted le dice, ¿dónde? Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Y si usted se pone a pensar, si yo tengo más hermanos, significan que son hijos de mi mamá. Más claro imposible. Con ese engaño han logrado que los católicos se confundan. Han logrado que los católicos pierdan la concentración. ¿Sí? Con ese engaño. Ahí no dice que María tuvo más hijos. Según los protestantes, sí, ahí dice que María tuvo más hijos. Mentira. Error. Engaño. Falsedad. Padre, pero usted ¿por qué le habla así a los protestantes? Porque te están mintiendo. Porque te están mintiendo. Si usted tiene un hijo, por ejemplo, un ejemplito, y usted tiene ese hijo y ese hijo se acercó a unas personas, se hizo amigo de los vecinos que llegaron, y los vecinos fuman droga, por colocar un ejemplo, y andan drogados todo el tiempo. Y su hijo que es vecino se acercó, se juntó y de repente le llegó a usted con la droga a la casa. Y usted cuando ve la droga le dice, hijo, explíqueme esto. Y su hijo le dice, mamá, mire, yo tengo un vecino y el vecino me dijo que la droga no es mala. Que si usted se excede de la dosis y se sobrepasa, puede morirse. Pero usted entra en éxtasis para salir de los problemas. Entonces me enseñó cómo debe ser y me enseñó la medida. ¿Cuánto debo utilizar de droga? Mamá, yo lo voy a empezar a hacer. Pregunto, mamá, pregunto, papá. Si su hijo empieza a consumir drogas y usted se da cuenta, sabiendo lo dañino y la adicción que trae la droga, ¿usted no corrige a su hijo? ¿Usted no le llama la atención a su hijo? ¿Usted por lo menos no le dice, hijo, deja esas amistades, hijo, deja la droga, se va a hacer daño? ¿Usted no le va a corregir? Respondo, sí. Ahora, si usted es católico, yo soy sacerdote, ustedes fueron bautizados, son hijos, son mis hijos, que quiero, que amo. Y si ustedes están entrando en duda porque los protestantes le están dando una sustancia que se llama mentira y los están engañando para que se alejen de la iglesia que Cristo fundó, ¿por qué yo no los voy a corregir? ¿Por qué yo no les voy a llamar la atención? Si usted corrige a sus hijos porque los ama, porque los quiere, pues porque los amo, porque los quiero, los corrijo. Porque los amo, porque los quiero, les explico la palabra de Dios. Porque los amo, porque los quiero. Dice una señora, para que usted nos haga unos martillazos, usted me da la oreja. Pues si usted lo ve así, véalo así. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo les estoy llamando a la reflexión para que usted no se deje engañar. Usted aquí no va a encontrar que diga María tuvo más hijos. Y ya vamos a buscar citas bíblicas. Esto apenas la introducción, el comienzo. Para que usted se dé cuenta que la palabra hermanos en la Biblia no significa que sean hijos de la misma mujer. Hermano no significa que estén la misma mamá. Hermano no significa que son hijos de María. Presten atención. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, ahí afuera está su madre y sus hermanos y quieren hablar contigo. Cristo estaba predicando, Cristo estaba hablando, se acercó la mamá
Y se acercaron los discípulos. Y alguien le dijo, mire, ahí afuera está su madre y sus hermanos si quieren hablar contigo. Y entonces el protestante dice, si son hermanos de Jesús, entonces son hijos de María. Yo le voy a mostrar a usted con la Biblia, con la palabra de Dios, que eso es mentira. Vamos para la Biblia. Abre la Biblia, busque un cuaderno y un lápiz para que usted se dé cuenta que la palabra hermanos no significa que sean hijos de la misma mamá. No. La palabra hermanos tiene otro significado. Vamos a comenzar por Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir viendo varias citas para luego volver a explicarle el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Y leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, donde Pedro, ante un público, ante una cantidad de personas, llega a decirle a todos, hermanos, usted me va a decir si esos hermanos son hijos de la mamá de Pedro. Porque si la palabra hermano significa en la Biblia, según los protestantes, que son hijos de la misma mamá, ahora usted protestante, ahora usted católico, que se ha confundido, explícame. O para que usted no se deje confundir, pídale explicación a ellos. Cómo Pedro le dice hermanos a varias personas sin ser hijos de la misma mamá. Según ellos, la palabra hermano significa hijo de la mamá. Según la Biblia, la palabra hermano no significa hijo de la misma mamá. Significa personas que comparten la fe, que comparten una creencia, personas que están asociadas, que comparten una doctrina. Por ejemplo, Hechos 1:15, oído al tambor, paren la oreja. Ustedes que están en vivo, vamos a colocar la cita bíblica. Vamos a escribirla, por favor, en los comentarios. Vamos a ir escribiendo las citas bíblicas. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. En medio de los hermanos. Mire, escuchen bien. Según los protestantes, la palabra hermano significan hijos de la misma mamá. Usted en ninguna parte va a encontrar hijos de María. Usted en la Biblia va a encontrar hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Pero como ellos dicen que la palabra hermano significan hijos de la Virgen María, explíqueme en esto. Pedro se puso de pie en medio de la asamblea y les dijo, hermanos, los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Pedro se puso de pie en medio de una asamblea de 120 personas. ¿Y saben cómo los llamó? Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. ¿Cómo los llamó? Hermanos. 120 personas eran hermanos de Pedro. A ver, hermanito evangeliquito. Si usted dice que la palabra hermano significa hijo de la misma mamá, ¿cómo es posible que la mamá de San Pedro haya tenido 120 hijos? ¿Se da cuenta cómo engañan los protestantes? Usted en la cita del Evangelio no va a ver que diga María tuvo más hijos. La cita del Evangelio dice llega a su madre, hace la salvedad, su madre y sus hermanos. Y le estoy colocando un ejemplo bíblico y ahorita vamos a los otros. La palabra hermanos no significa que sean hijos de la misma mamá. Vamos a otro ejemplo bíblico para que ustedes se den cuenta. ¿Saben a quién llamaba Jesús hermanos? ¿Saben cuáles eran los hermanos de Cristo? Ahorita vamos a buscar cuántos eran. Vamos a ver cuáles eran los hermanos de Jesucristo. San Juan, capítulo 20, versículo 17. Repito, San Juan, capítulo 20, versículo 17. A ver, los que estamos escuchando el Evangelio del día, vamos a ir escribiendo las citas bíblicas. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a evangelizar. Usted está ahí en las redes sociales. Vamos a ir escribiendo las citas bíblicas. Vamos todos en este momento vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a darle un like. Y ahorita al finalizar vamos a compartir el Evangelio.
porque esta enseñanza debe llegar a muchas personas que están confundidas. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. Oído al tambor, paren la oreja. Jesús le dijo: no me retengas, María, porque todavía no he subido al Padre. Oigan, oído al tambor, miren, escuchen lo que viene. Ve a decirle a mis hermanos. Ve a decirle ¿a quién? A mis hermanos. Pregunto, si puede me responde en los comentarios. Hermanito católico, una preguntita. ¿Cristo tuvo más hermanos? ¿Sí o no? A ver, espero su respuesta. Miren lo que dice Jesús. María, no me retengas, porque subo al Padre. Ve a decirle a mis hermanos. Pregunto, ¿Cristo tuvo más hermanos? ¿Sí o no? Sí, Padre, Cristo tuvo más hermanos. Muy bien. O sea, Padre, que esos hermanos son hijos de María. Ya va, no me empuje, ya vamos para allá. Con calma. Vamos leyendo la palabra de Dios. ¿A dónde Jesús mandó a María Magdalena? A sus hermanos. ¿A dónde? A sus hermanos. Llega su madre y sus hermanos. Y alguien le dice: tu madre y tus hermanos están ahí. Ahí están los hermanos de Jesús. Todavía la Biblia no ha dicho en ningún lado que María haya tenido más hijos. Pero sí dice que Jesús tuvo más hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Oigan, ahorita vamos a ver cuántos eran. ¿Quiénes? ¿Cuáles eran? Escuchen. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Miren, versículo 18, Juan 20, 18. María Magdalena se fue a anunciar a los discípulos que había visto el Señor y que Él les había dicho esas palabras. Jesús le dijo: María Magdalena, un recado para ti. Vaya donde mis hermanos. ¿A dónde fue María Magdalena? María Magdalena fue a hablar con los discípulos. ¿Cristo tuvo más hermanos? Sí. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesucristo? Pues los discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra hermanos ocupaba, se refería a los primos, a los tíos, a los amigos, a las personas que compartían la doctrina. ¿Cristo tuvo más hermanos? Sí. ¿Cuáles eran los hermanos de Cristo? Pues todos los discípulos. Los discípulos del Señor eran sus hermanos. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que diga: María tuvo más hijos. Eso es un engaño de los protestantes. Eso es un engaño de los falsos pastores que quieren llenarnos la cabeza de piojos para que ustedes y yo abandonemos la fe. Católico instruido nunca será confundido, pero el católico que es ignorante de seguro llegará a ser un protestante. Empezará a protestar y empezará a decir: María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Ese es el chip que le meten, el chip. Ustedes han hablado de, no han escuchado ahorita de los chips que andan metiendo, que yo no sé qué, que el chip allí, chip acá, que le van a colocar a la gente. Bueno, es uno de los chips que están colocando los protestantes. María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. A ver, repita: María tuvo más hijos. Y ese chip se le ha puesto en la mente a las personas, ese piojo, y anda rascando en la cabeza a tanta gente. Llega su madre y sus hermanos. Y alguien le dice: tu madre y tus hermanos están allá afuera, preguntan por ti. Jesús le dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. María tuvo más hijos. Mentira. Cristo tuvo más hermanos. Eso sí es verdad. ¿Cuáles eran? Ahora, ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? ¿Usted quiere saberlo? A ver, vamos a escribirlo en los comentarios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Repito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, nos enseña cuántos hermanos tuvo Jesucristo. Y usted me va a decir, si todos ellos eran hijos de la Virgen María. Ya estamos viendo los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Muchos. Los apóstoles eran 12. ¿María tuvo 12 hijos? No. Según los protestantes,
todos eran hermanos de Cristo, todos eran hijos de María. Vamos a ver si la Virgen María pudo haber tenido esta cantidad de pelados, de hijos. A ver, vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Agradezco a las personas que lo están escribiendo en los comentarios. Oído al tambor, paren la oreja. Luego, desde el 5, para entenderlo, se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún y algunos han muerto. Cristo se apareció a Pedro, luego a los 12 y después a más de 500 hermanos reunidos. Pregunto, ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Más de 500. A ver, respóndame. ¿Y esos 500 hermanos de Jesús eran hijos de la Santísima Virgen María? Respondo, no. ¿Se dan cuenta dónde está el engaño de los protestantes? En el Evangelio de hoy se confunden ellos, porque dice la palabra de Dios, llega su madre y sus hermanos. Entonces aseguran, esos hermanos de Jesús eran los hijos de María. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? Más de 500. ¿Y esos más de 500 eran hijos de la Virgen María? ¿Usted ha visto que una mujer dé a luz 500 hijos? De una señora, uy, padre, tengo 2 y ya no lo soporto. Parir 500 hijos, imposible. Entonces la palabra hermanos no significa que sean hijos de la misma mamá. Hermanos en la fe. ¿Usted quiere saber, según la Biblia, cuántos hijos tuvo la Virgen María? Busque la Biblia. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Repito, San Mateo 1, 23. Escríbanlo en los comentarios, por favor. La Virgen concebirá, escuchen, oído al tambor, y dará a luz. ¿Cuántos? Un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Según la Biblia, la Virgen iba a dar a luz un hijo. Según los hermanitos evangeliquitos, la Virgen tuvo muchos hijos. Otra cita bíblica. San Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Cuántos hijos iba a tener María? San Lucas capítulo 1, versículo 35. Oído al tambor, paren la oreja. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño, no dice los niños, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. El niño. ¿Cuántos hijos iba a tener María? Uno, el niño que nacerá de ti. Dice la palabra de Dios que María iba a tener un solo hijo. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que ustedes y yo podemos ser hermanos de Cristo. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor. Sí, pero que también nos enseña hoy la palabra de Dios que la Santísima Virgen María tuvo un solo hijo. Y que cuando usted escuche una persona diciendo, María tuvo más hijos, diga, eso no es palabra de Dios, eso es palabra del demonio, palabra de Satanás. Porque la palabra de Dios no enseña que la Virgen María haya tenido más hijos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, en el Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Los quiero mucho.
Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.